Hola, hermanos, hermanas que están aquí presentes y que nos están viendo por Facebook. Damos gracias a Dios que nos permite nuevamente estar aquí en su casa y eh, escuchar su voz, poder alabarle, poder estar juntos con una actitud de agradecimiento también para nuestro Dios por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y voy a invitarlos a que abran su Biblia en el libro de Hechos, Hechos 1 del 1 al 4. Vamos a dar lectura a estos 4 versículos. Hechos 1 del 1 al 4. Si ya lo tienen ahí en sus Biblias, vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Vamos a orar. Dios, estamos ante tu presencia con el deseo, con el ánimo de que tú nos hables, que tú hables a nuestra vida en este momento a través de tu palabra, que todo lo que podamos oír lo podamos entender, pero también podamos aplicarlo a nuestra vida y que esta esperanza que decimos tener sea real, sea esperando tus promesas, esperando todo lo que tú has dicho que prometes a tu iglesia, que prometes a tus hijos. Señor, este tiempo es tuyo, permite que podamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén. El título de esta predicación en esta tarde es Moldeando la Esperanza, moldeando la esperanza. Y en estos primeros 4 versículos del libro de Hechos, y que podemos también ver en el libro de Lucas, si pueden ir también ahí a Lucas 1, a partir de Lucas 1 del 1 al 5, podemos ver las dedicatorias que quien escribió, en este caso Lucas, el médico, el evangelista, Lucas el griego, le escribió a una persona que se llama Teófilo. Hay muchas ideas sobre quién puede ser este nuestro amigo Teófilo. Por la forma en la que Lucas se dirige a él, podemos pensar que era un oficial del Imperio Romano, que era alguien que tenía mucho poder, que era alguien que pues estaba también muy preparado. Lucas le dice excelentísimo Teófilo, y eso nos indica a nosotros, nos ha indicado que Lucas era alguien con un puesto dentro del gobierno y que tenía autoridad también sobre algunas cosas. No sabemos cuáles, pero por la forma en la que Lucas se dirige a Teófilo, sabemos que Teófilo era alguien importante. También de Teófilo, según el Evangelio de Lucas, sabemos que Teófilo también era ya cristiano, ya había escuchado acerca de Jesús, porque dice en el versículo 4 de Lucas 1, dice: para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Entonces tenemos a Teófilo, un oficial del Imperio Romano, ya era cristiano, ya conocía acerca de Jesús, y tenemos a Lucas que lo conocía y que le escribió estos 2 libros
que es el Evangelio de Lucas y que es el libro de Hechos. Dice también en el versículo 3 de Lucas: me ha parecido también a mí, desde el 2, tal y como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Teófilo ya había escuchado acerca de Jesús. Tal vez en el tiempo en el que Lucas le estaba escribiendo a Teófilo, ya se habían escrito algunos de los evangelios. Se habla de Marcos, se habla de Mateo. Entonces, Teófilo ya había leído tal vez esos evangelios. Y Lucas dice, pues vamos a ponerlo todo en orden. En la mañana veíamos que Mateo está dirigido a los judíos que esperaban a su rey y que presentaba a Jesús como su rey. Y aquí tenemos a Teófilo, un oficial del Imperio Romano, y cuando puede ver a Jesús como rey y señor del mundo, como que le choca, porque los romanos eran orgullosos, habían dominado toda la tierra conocida en ese tiempo, y entonces si vemos a Jesús como rey, pues también a él le choca, y a lo mejor no puede aceptar en un principio a Jesús como rey. También vemos que los judíos decían que la salvación era únicamente de ellos, que el Mesías había llegado para ellos, y por eso Lucas le escribe el Evangelio a Teófilo, y este Evangelio está dirigido a los gentiles. Los gentiles eran vistos por los judíos, pues no los querían, únicamente si hacían los rituales para que pues profesaran esa misma religión. Entonces, Lucas escribe a los gentiles. Teófilo era un gentil. El título de esta predicación es Moldeando la Esperanza. Moldeando la Esperanza. La esperanza que Lucas le iba a pasar a Teófilo. Todo lo que Lucas había visto y lo que narra en el libro de Hechos. Lucas y Teófilo son una segunda generación de aquellos que ya no vieron a Jesús de manera física. Están los apóstoles, están algunos discípulos que vieron a Jesús y que caminaron con Jesús, pero Lucas y Teófilo, ellos ya no vieron a Jesús. Entonces, esa misma esperanza que le dieron tal vez Pablo a Lucas se le estaba escribiendo a Teófilo. Lucas, en su carta, en sus tratados, enfatiza mucho el amor de Jesús hacia aquellas personas a los que los judíos rechazaban. Y podemos ver que los judíos rechazaban, en la Biblia rechazaban a las mujeres, rechazaban a los pobres, a los marginados, a los samaritanos, a los leprosos, a los cobradores de impuestos. Entonces casi todos los que estaban mal eran rechazados por los judíos. Pero Lucas nos muestra a Jesús amando a esas personas, relacionándose con esas personas. Y si vemos a Teófilo, era un gentil, alguien a quien los judíos tal vez no querían. Y Lucas le dice, ¿qué crees, Teófilo? Jesús sí te ama, Jesús se interesa por ti. Y te voy a transmitir a través de mi carta esta esperanza, la misma esperanza que yo tengo, la esperanza que quiero también que tú tengas. Y lo vamos a ver a partir de 3 apartados que vamos a ir desarrollando en este momento. El título es Moldeando la Esperanza. Y la esperanza empieza, la esperanza nace, la esperanza inicia cuando conoces la verdad. ¿Quién de nosotros antes de conocer a Jesús, la mayoría crecimos tal vez aquí en la iglesia, pero creo que ha habido momentos tal vez de desesperanza, cuando parece que la vida no tiene sentido, que no podemos confiar en algo, que estamos desanimados? Pero
Cuando conocemos a Jesús, cuando leemos la palabra, en esos momentos empezamos a conocer la verdad. Y Lucas le muestra qué era esa verdad a Teófilo. ¿Cuál es esa verdad? Vayamos a Lucas 1:2. Lucas 1:2. Dice la palabra de Dios: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Fueron ministros de la palabra. Y ahora vayamos a Hechos también, versículos 1 y 2. Hechos 1 y 2. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La esperanza empieza cuando conoces la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es lo que Cristo hizo. La verdad es lo que Cristo enseñó. Y la verdad es para los escogidos. ¿Qué es lo que Cristo hizo? ¿Qué es lo que Cristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra? Podemos pensar, sanó a los enfermos, curó a los cojos, dio vista a los ciegos, pero sin duda, también predicaba. Eso ahorita lo vamos a ver. Eso es lo que Cristo estaba haciendo dentro de su ministerio. Pero cada uno de esos milagros que Jesús hacía eran para mostrar que Él era el Mesías. Jesús había venido a sacrificarse, a morir en la cruz y a resucitar. Jesús también vino a mostrar ese amor, no solo por el pueblo escogido que eran los judíos, sino también por los gentiles, por las personas marginadas, por las personas que parece que a lo mejor no le importan a nadie. Eso es lo que Jesús hizo. Jesús vino a mostrar su amor. Y esa muestra de amor la hizo cuando murió en la cruz, la hizo al interesarse por las personas que fueron marginadas. ¿Y cuántas veces no nos sentimos así? Que no encajamos a lo mejor en un grupo, que no encajamos en la iglesia, que porque a lo mejor no puedo leer bien la Biblia, porque ya no tengo fuerzas, porque a lo mejor el pecado, por nosotros, por esos sentimientos que tenemos, vino Jesús a mostrarnos su amor para algo también. La verdad de lo que Jesús nos enseñó, y nos decía nuestra hermana Flor, que Jesús vino a predicar y nos enseñó también a cómo vivir en el reino de Dios. Y nos dice en el libro de Mateo: bienaventurados los pobres de corazón, bienaventurados los mansos. Y Jesús nos vino a enseñar cómo debemos de vivir. Y nos habla acerca del perdón, y nos habla acerca de la humildad, y nos habla acerca de amar a nuestros hermanos, nos habla acerca de amar a Dios. Y es ahí donde empieza la esperanza, cuando empezamos a conocer a Jesús. Cuando conocemos la verdad de lo que Cristo hizo, el amor hacia nosotros, el amor hacia los gentiles, el amor hacia los judíos, el amor hacia quienes no merecen amor. Dios, Jesús, nos ama. Eso es lo que Jesús hizo, lo que Jesús nos enseñó también, nos enseñó a vivir como ciudadanos del reino, y lo veíamos en la mañana, a amar, a perdonar, a ser humildes, y todo lo que el Señor nos habla. Y esta verdad de poder conocer a Jesús, lo que Él hizo y lo que Él enseñó, es para los escogidos. Veamos el versículo 2 de Hechos 1:2. Dice: después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Y qué significa esto de que había escogido el Señor? Que desde antes de la fundación del mundo,
Él ya nos había amado, Él ya nos había escogido, ya nos llamaba por nuestros nombres. Veamos Efesios 1, 3 y 4, Efesios 1, 3 y 4, y lo que dice el apóstol Pablo acerca de estos escogidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Somos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él. Cuando Jesús nos escoge, nos muestra su verdad. Cuando Jesús nos escoge, nos muestra el camino. Y esa verdad es Jesús, lo que Jesús hizo, el amor que Jesús tuvo para con nosotros, las enseñanzas que el Señor nos dejó en su palabra. Y ese es el primer punto que Lucas también quería enseñarle a Teófilo. Lo vemos en el libro de Lucas. En el Evangelio de Lucas, Lucas dice que investigó y se fue de la historia hasta el principio, porque Lucas muestra la genealogía de Jesús y la muestra desde Adán. Entonces vemos la intención de Lucas de mostrarle esa verdad a Teófilo y demostrarnos esa verdad también a nosotros, de que conozcamos a Jesús, lo que Él ha hecho, lo que Jesús enseñó, y que ese Jesús que es poderoso nos escogió también a cada uno de nosotros. Y es ahí donde debe de comenzar nuestra esperanza de que ese Dios grande, ese Dios fuerte, ese Dios todopoderoso vino por sus escogidos. ¿Y quiénes son sus escogidos? Nosotros. Lo fueron los apóstoles, lo han sido todas las personas que desde que creyeron en Jesús a lo largo de la historia han hecho algo por servirle a Dios. Ahí empieza nuestra esperanza. Este es el primer punto. La esperanza empieza cuando conoces la verdad. El segundo punto es: la esperanza se desarrolla cuando alguien nos acompaña. O también tenía la duda de ponerle: la esperanza se desarrolla cuando la compartimos. Lucas y Teófilo seguramente tenían una amistad tal vez muy cercana. Teófilo le decía a Lucas: tal vez necesito conocer más acerca de este Jesús del que ya me han enseñado. ¿Qué más? Necesito ver más. Y si nos ponemos a leer en el Evangelio de Lucas, vemos que Lucas le escribe a Teófilo más cosas diferentes que las que hay en el Evangelio de Marcos y de Mateo. La parábola de la moneda perdida, son más cosas que Lucas le está mostrando a Teófilo. Entonces vemos la intención de Lucas, la dedicación también de Lucas para apoyar, para mostrarle a Teófilo esa verdad. Vayamos a Lucas 1, a Hechos 1:3. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de Dios. Durante 40 días, muchas pruebas indubitables. También Lucas nos muestra cuáles son estas pruebas indubitables, porque nos dice que cuando Jesús resucitó, fue a comer con sus discípulos, pescaron, comieron ese pescado, se apareció en medio de ellos, los discípulos lo tocaron, los discípulos lo abrazaron. Esas son las pruebas que no dejan lugar a dudas de que Jesús haya resucitado. La esperanza se desarrolla cuando alguien nos acompaña. ¿Y quiénes son quién es ese alguien? Ese alguien es alguien que nos aprecia.
Lucas apreciaba a Teófilo, de alguien que desea nuestro bien, para compartirle la verdad, para enseñarle acerca de Jesús, para mostrar el amor que Jesús también nos ha tenido. Y cuando estamos juntos, cuando estamos enseñando, cuando estamos mostrando ese amor, el Señor se manifiesta a nosotros, se manifiesta en nosotros. ¿Cómo? Y lo vimos aquí en el versículo 3, que los discípulos estaban juntos, a quienes también después de haber aparecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios y estando juntos. Jesús se manifiesta cuando nosotros estamos juntos. Podemos estar reunidos aquí ahorita y podemos decir que estamos juntos, pero dentro de nuestros pensamientos a lo mejor estamos ya pensando en qué vamos a comer mañana, qué vamos a hacer mañana, que si voy a trabajar, que si no voy a ir a trabajar. Entonces no estamos juntos. Pero estos versículos nos muestran que Jesús se va a manifestar, el Espíritu Santo se va a manifestar dentro de su iglesia cuando estamos juntos, cuando tenemos el mismo pensamiento. Y aquí nuestra esperanza se va a ir desarrollando, porque cuando mi hermana Marta a lo mejor esté desesperanzada, esté desanimada, puede acudir con mi hermana Graciela a decirle: hermana, me siento así. Y entonces mi hermana Graciela le va a decir: mira, la palabra de Dios dice esto. Y se van a animar entre las dos. Y van a orar juntos. Y se van a preocupar unos por otros. Cuando nuestro hermano Ismael tal vez esté sufriendo alguna prueba: ¿sabes qué, Ever? Estoy sufriendo en esto. Ayúdame a orar. Ora por mí. Entonces, ahí es cuando Jesús se manifiesta en nosotros y se desarrolla más nuestra esperanza, esa esperanza que estamos practicando. Como punto número 3, la esperanza evoluciona obedeciendo. La esperanza evoluciona obedeciendo. Y vemos en el versículo 4 de Hechos 1, estando juntos, animándose, reunidos, apoyándose, teniendo el mismo sentir, el mismo pensamiento, Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Y esa promesa era el Espíritu Santo. Y más adelante les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús nos manda a estar juntos. Y vemos que los discípulos obedecieron esa orden, estando juntos para desarrollar la esperanza, pero estando juntos obedeciendo a Dios. Y vemos en el versículo 14, Hechos 1:14, y quiero que ustedes me digan cómo estaban los discípulos. Gracias. Unánimes, o sea que estaban juntos. Y unánimes nos indica que parecían uno cuando oraban, parecían uno cuando rogaban, parecían uno cuando estaban juntos. Y a lo mejor nosotros como iglesia en algún momento hemos parecido uno, ¿no? Y nos emocionamos porque vemos todo lo que la iglesia puede hacer, cómo la iglesia puede trabajar, cómo la iglesia puede enviar misioneros, cómo puede trabajar en las misiones, cómo puede evangelizar, cómo puede alabar, cómo puede cantar. Y cuando cantamos todos juntos. Pero hay ocasiones en que la iglesia, en que cada uno quiere ir a la izquierda, otro quiere ir a la derecha, uno quiere hacer esta cosa, otro quiere hacer la otra cosa, y entonces
No está esa unanimidad, como dice, como contrario a lo que nos manda Jesús. Y vemos aquí que Jesús les está dando esta orden de permanecer unánimes, de tener un mismo pensamiento, una misma idea sobre las cosas, una misma idea sobre lo que tienen que obedecer. Y esa obediencia se mostró con los discípulos en el versículo 14 que leía Eber, porque Jesús les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga la promesa. ¿Y qué hicieron ellos? Pues se quedaron en Jerusalén hasta que llegó la promesa en el día del Pentecostés. Y ahí está el otro subpunto, el otro número, que la esperanza evoluciona obedeciendo y esperando en sus promesas. Y esperando en sus promesas. Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén, volvieron a donde Jesús les dijo que tenían que esperar. No se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. Y vemos en el versículo 2 el cumplimiento de la promesa, lo que ellos estaban esperando, la esperanza que estaba evolucionando dentro de ellos. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban como unánimes juntos, con la misma idea, con el mismo pensamiento, con la misma oración, con el mismo ruego, con las mismas intenciones. Y de repente vino como en un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuál es la promesa que ahora la iglesia está esperando? ¿Cuál es la promesa que estamos esperando? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia estamos esperando? Como iglesia en general, pues estamos esperando la venida de Jesús, que Él venga con poder, que Él venga por nosotros. Esa es la primera promesa que estamos esperando. Pero también estamos esperando la promesa que Jesús les dio a sus discípulos cuando estaba a punto de irse. Por tanto, id a todo el mundo predicando el Evangelio y dice, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y estas palabras de Jesús implican también el mandato, pero también la promesa de que Jesús va a estar si nosotros obedecemos. Si nosotros obedecemos, Él va a estar con nosotros. Y eso es algo que estamos esperando también, esa promesa. Y si nosotros no obedecemos, no podemos ver a Jesús, no podemos ver a Jesús manifestándose en nuestra vida, en la vida de la iglesia. Lo bueno, lo esperanzador, es que el Señor nos da esta forma en la que nosotros podamos esperar, esta esperanza que nos hace vivir en respuesta a la convicción de lo que nosotros creemos. Sabemos que Jesús ama a su iglesia, sabemos que Jesús puede trabajar a través de su iglesia, sabemos que Jesús puede trabajar a través de nosotros, amando a nuestros hermanos, amando a Dios. Y esa es la forma en la que podemos nosotros vivir. Moldeando la esperanza es el título de esta predicación. La esperanza comienza cuando conoces la verdad. ¿Conocemos ya la verdad? Sí, ya la conocemos. Conocemos a Jesús. Entonces, tenemos un poco de esperanza. La esperanza se desarrolla cuando la compartimos o cuando alguien nos acompaña. ¿A quién estamos acompañando? ¿Quién nos está acompañando? Nuestra esperanza se está desarrollando de la manera en que Dios quiere que estemos obedeciendo. La esperanza evoluciona obedeciendo. Cuando tenemos la esperanza, se va desarrollando
a través del acompañamiento, pero va evolucionando, va creciendo, se va transformando a través del tiempo, a través de la obediencia, porque ya no es la misma esperanza, ya no esperamos de Dios lo que esperábamos al principio. Cuando conocimos a Jesús esperábamos la salvación, esperábamos el verle. Ahora esperamos todo lo que Jesús quiere que su iglesia espere. Y eso es llegar a la estatura del varón perfecto, conocer a Dios, hasta que todos lleguemos al conocimiento de ese varón perfecto que es Jesús. Esa es nuestra esperanza de poder ver a Cristo en nosotros, de que cuando yo vea a mi hermana Flor, cuando yo vea a mi hermano Ismael, a mi hermana Marta, a mi hermana Gemi, a mi hermana Graciela, a mi hermano Ever, cuando yo los vea a ustedes, pueda ver a Jesús. Cuando ustedes me vean a mí, puedan ver a Jesús. Esa es nuestra esperanza y eso es lo que Dios ha prometido para nosotros. Trabajemos en esta esperanza que Dios nos ha dado y que podemos ir desarrollando a través del tiempo en el que el Señor nos permita vivir en iglesia. Esta iglesia que nos ha dado tanto, que nos ha enseñado, con la que hemos compartido muchas cosas. Transmitamos también esa esperanza. Acompañemos a alguien. Dejemos que alguien nos acompañe también para ir desarrollando esa esperanza. Vamos a orar. Dios, te agradecemos porque tú nos has dado a conocer la verdad, nos has dado a conocer a tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que Él hizo, todas las muestras de amor que Él hizo para con nosotros, ese sacrificio, su muerte, su resurrección, Señor. Gracias por permitirnos conocer a Jesús. Señor, gracias por tu iglesia, por los miembros, por cada uno de mis hermanos que han estado aquí en los momentos fáciles, en los momentos difíciles, en las victorias, en las derrotas, Señor. Ayúdanos a capacitarnos, a enseñarnos, a acompañarnos, a mostrar ese amor que también tú has mostrado. Señor, ayúdanos a que cada uno de nosotros podamos obedecer, que tu iglesia pueda obedecerte, pueda expandir el evangelio, pueda tener el deseo, pueda tener las ganas de llegar a ser como aquel varón que es Jesús, con la misma fe, con la misma obediencia, con el mismo deseo de agradarte y de obedecerte. Señor, ayúdanos a esperar en tus promesas, a esperar lo que tú has dicho a tu iglesia, una iglesia santa y sin mancha. Ayúdanos, Señor, a hacer esa iglesia. Confiados estamos en que todo lo que tú le muestras a tu iglesia, todo lo que tú le permites pasar a tu iglesia, es para su bien, es para que pueda crecer, es para que pueda limar todas las asperezas, todo lo que haya dentro de nuestros corazones. Señor, ayúdanos a agradarte. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro anhelo. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.